De lunes a viernes de 10 a 12 en Plaza Radio, A Golpe de Micro, con Miguel Coy. Turno para la literatura y más en concreto para la adaptación al cómic de la novela La Torre de los Siete Jorobados, un clásico del género fantástico español llevado al cine por Edgar Neville en 1944. La adaptación al cómic, realizada en esta ocasión, la ha llevado a cabo David Lorenzo para Desfiladero Ediciones. Es un sello del grupo editorial Sargantana, amigo del programa, y cobra así una nueva vida en viñetas. Esta historia en la que una ciudad subterránea convive con la urbe de Madrid entre misterios, tahúres y aparecidos. David Lorenzo es guionista y dibujante. David, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, gracias por atender nuestra llamada. Es un grande entre los clásicos esto, ¿no? Uno no lleva al cómic todos los días una novela como La Torre de los Siete Jorobados. No, y la verdad es que cuando empecé con el proyecto me extrañó muchísimo que no hubiera nadie que lo hubiera hecho. De hecho, todo el tiempo que he estado haciéndola estaba pensando, alguien me lo pisa. me tengo que dar prisa. Pero no sucedió, no sucedió. Dime. Sí. No, que era eso, que me extrañaba muchísimo, que no se hubiera llevado. No es una novela súper popular, pero sí tiene muchísimos seguidores y tiene su parroquia y es una novela de culto, entonces lo veía perfecto para llevarlo al cómic. Para aquellos que no hayan, decías, es una no muy conocida, pero sí que tiene su parroquia, su legión de seguidores. Para aquellos que no la conozcan, ¿de qué va La Torre de los Siete Jorobados? Bueno, pues es una novela a modo de folletín que era a lo que se encargaba, hacía muchísimas otras cosas dentro de la literatura, pero vamos, Emilio Carrere cultivaba mucho la novela corta, el folletín, y bueno, va de un jugador supersticioso al que se le aparece un espectro que le encomienda la misión de resolver las causas de su asesinato. Y eso es básicamente la trama, y luego suceden muchísimas cosas, además cosas que son diferentes en la película de la novela, así que y las dos son fabulosas, así que puedes disfrutar de las dos perfectamente. Eso te iba a decir, David, ¿tú conocías esta novela de Emilio Carrere previamente a la película? ¿Qué viste primero? ¿En qué te inspiraste más? Cuéntanos. Yo lo primero que vi fue la torre, cuando echaron la torre en la tele, allá por los 90, en el programa de Garci de Qué grande es el cine español, y ahí me quedé flaseado con la película. Dije, pero ¿cómo puede haber esto en el cine español y que no lo conozcan? Yo soy muy aficionado al cine fantástico, ¿no? Muchos años después, la novela cae en mis manos, y ahí es donde ya empiezo a maquinar el hacer un cómic. Incluso imaginármelo en cómic antes de pensar en hacer un cómic. Qué bueno. Lo que pasa que luego es una de las ideas que tenía. Yo quería hacer una novela gráfica, un cómic, claro, porque lo que hacía hasta entonces eran historietas cortas que publicaba en fanzines. Claro. Y quería lanzarme a hacer un TVO largo, un álbum más grande. Y entonces entre las ideas que tenía, que eran casi todas, tampoco que fueran muchísimas, pero eran ideas de cosecha propia. Al caer la novela en mis manos dije, esto. Me enamoró completamente. Para adelante, ¿no? O sea, si te faltaba algo, ya te llegó y ya dijiste, ya está claro, ¿no? Claro, además tenía una cosa, la mitad del camino resultó que es una novela maravillosa. Claro. Decías hace un momento que mientras lo estabas haciendo, mientras estabas con el proyecto, decías, joder, que no me lo pise nadie. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo? Pues tiempo material o el tiempo real. A ver, es difícil calcularlo porque este proyecto lo empecé yo hace muchísimos años. Y por unas circunstancias, cuando digo muchísimos, digo más de 10 años. Lo que pasa es que por circunstancias de la vida se tuvo que quedar parado.
con el cómic completamente dibujado, la mitad del cómic entintado, y bueno, no es que fueran causas desagradables, pero vamos, el proyecto se quedó ahí. Claro, que te impedían seguir adelante. Exacto, eran muchas cosas que tenía encima y tenía esa espinita clavada. Y bueno, ha sido aprovechando este momento de apocalipsis que hemos vivido cuando por fin he tenido tiempo de coger y terminarla. Qué bien. David, dentro de todo ese proceso creativo, y como tú nos decías también que te quedaste, pues la verdad que sorprendido cuando viste por primera vez esa película en los años 90 de La Torre de los Siete Jorobados, a la hora de plasmar a los personajes, ¿te inspiraste en los rostros de los actores de la película? Intenté todo lo contrario. Muy bien. Muy bien. Porque y eso que Neville y los actores, Antonio Casal, Guillermo Marín, Félix de Pomés, hicieron un trabajo excepcional, ¿no?, en la construcción de los personajes, pero yo quise darle mi personalidad, y una cosa que lo que yo me imaginaba, y una cosa que jugaba a mi favor era que cuando leí la novela, la película la tenía olvidada. Vale. Vamos, no olvidada, sino que no la tenía tan fresca, no recordaba bien cómo eran. Y todos los detalles, claro. Los personajes me los imagino, son la primera impresión que yo tengo de leer la novela. Luego veo la película y me llevó la grata sorpresa de que no tienen tampoco mucho que ver, ¿no? Que son descripciones completamente diferentes y construcciones del personaje completamente diferentes, por lo menos en apariencia. Ajá. Yo creo, y escuchándote, que con el paso del tiempo es un proyecto que comenzó hace más de 10 años, que al final lo finalizas ahora con este apocalipsis, y escuchando todo lo que cuentas, creo que estás bastante satisfecho del resultado final, ¿no? Sí, estoy contento. Porque sabes que no es fácil esto, ¿no? Al final de tanto tiempo, Hombre, que tienes tiempo para pensar demasiado, ¿no? Bueno, hay muchos momentos cuando estás realizando una obra y en esto que estás tú solo, que no estás colaborando con otro guionista, que estás tú solo y estás... Hay veces que te das besos a ti mismo, ¿no? Y otras veces que dices, oh, Dios mío, ¿qué te martirizas. Sí. Luego cuando ya lo tienes, la visión es mucho más... Dices cosas a lo mejor es que te llevas las manos a la cabeza y dices, hombre, no, pues funciona bien esto, ¿no? Claro. Pero sí, vamos, estoy contento con el resultado final, tanto con el cómic acabado como con el cómic publicado. Claro. Porque creo que es una edición muy chula, muy bonita. Sí. Ahí Desfiladero, la verdad es que lo ha hecho muy bien, muy bien. Es que trabajan muy bien. Esto es otra cosa. Además, damos fe de ello porque hemos hablado de diferentes propuestas y proyectos y son todos excelentes. Eso es lo que piensas tú de tu obra, pero ¿y la gente? ¿Qué te está diciendo? Pues estoy teniendo... La respuesta de la gente es bastante buena, tanto a nivel de... Hombre, la primera edición del cómic se ha agotado en poco menos en el plazo de un mes, entonces eso es muy bueno. Eso yo creo que dice bastante, pero luego lo que me dice la gente a nivel personal, tanto aficionados al cómic como gente que llega al cómic por primera vez, me felicita, y yo eso es lo que y me dice cosas muy bonitas, así que la verdad estoy muy contento. Pues oye, qué maravilla, ¿qué más se puede pedir? Hablando del cómic, ¿en qué situación está ahora mismo el cómic en nuestro país? Porque yo desde hace algún tiempo venimos comentando que ha vuelto a tener protagonismo, ¿no? Es decir, ha vuelto a estar ahí, sabes, que no es solo para unos poquitos, ¿no? Que yo creo que ha crecido un poquito la masa, ¿no?, de gente. Bueno, hay cómic que llega a mucha gente, sobre todo gracias a las películas, el cómic más, por así decirlo, más mainstream, ¿no? Sí. Y hay gente que se ha aficionado al cómic gracias a eso y ha intentado buscar otras cosas un poco más difíciles de encontrar, ¿no? Pero bueno, a nivel de creadores, yo creo que, y te lo digo desde un punto de vista que no estoy completamente metido en el mundo del cómic a nivel profesional, me refiero de conocerlo en mis carnes,
pero sí veo que es muy difícil vivir de ello. Y la mayoría de los dibujantes y guionistas tenemos que ganarnos la vida con otros trabajos. Fíjate, pues no tenía yo esa percepción, pero por eso te hago la pregunta también, porque me gusta dejarlo encima de la mesa las cosas claras, ¿eh? Nos decías, David, que has estado casi 10 años con todo este tema, con este cómic, ahora que ya lo tienes publicado. ¿En qué estás metido ahora? Pues ahora estoy preparando una adaptación estoy ya en harina, muy bien. de los cuentos de Horacio Quiroga, sí, que es un escritor argentino, sí. Bueno, nació en Uruguay, pero su argentino, y que es una especie de poe de las letras hispanas, sí. Muy interesante, que yo creo que se ha explotado muy poco a todos los niveles, aunque hay historietas por ahí, historietas muy buenas. Hay una de La gallina degollada, que es quizás uno de sus cuentos más famosos, hecho por Alberto Breccia, pero el resto de su obra, que son cuentos cortos de terror psicológico, da muy poca concesión a lo fantástico. Es todo terror psicológico, que a mí me parece el más terrorífico de todos. Y se ha explotado poquísimo. Y siendo un escritor argentino, con la cantidad de dibujantes argentinos que hay fabulosos que ha habido en la historia, que se haya explotado tampoco, siempre me ha sorprendido mucho, ¿no? Ajá. Un poco como lo de la torre, ¿no? Y esto no lo ha hecho. Otro proyecto que no me lo pisen, ¿no? Exacto. Por eso estoy ahí a golpe de pincel, sí. Con él. Y bueno, de momento estoy contento también con lo que está saliendo. Y espero empezar a moverlo en breve. Muy bien. ¿Cuántas horas al día te pasas dándole al pincel, como dices tú? Pues bueno, como yo tengo un trabajo que me ocupa 8 horas diarias, sí. Pues intento sacar de aquí y de allá, pero bueno, hay días que de pronto pues puedes estar 4 horas, otros días que puedes estar 2, otros días que no puedes estar ninguna porque no te lo permite el día. Claro. Pues pero sí, pero vamos, intento sacar el tiempo de donde no lo hay. Sí, señor. Pues nosotros lo que te lanzamos desde aquí y te damos es la enhorabuena por este trabajo, esa adaptación al cómic realizada por David Lorenzo. Señoras y señores, anoten La Torre de los 7 Jorobados, publicada por Desfilario Ediciones, sello del Grupo Editorial Sargantana, y que ya podéis disfrutar desde hace algún tiempo. David Lorenzo, enhorabuena una vez más y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Cuídate, hasta luego, adiós. Adiós. Hasta pronto.